Vamos a estar hablando entonces de ese tema, ¿por qué orar por Jerusalén y los judíos? Y entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a entender muy bien acerca de las raíces del cristianismo, ¿verdad? Y vamos a ver 7 puntos por los cuales nosotros debemos de orar por los judíos y Jerusalén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por la oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú seas en este momento controlando mi mente, mis acciones, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Porque sabemos muy bien, Señor, que lo que se libra en el Medio Oriente, Señor, la guerra del terrorismo y tratar los musulmanes de conquistar Jerusalén, tiene que ver mucho, Señor, en una de las razones por las cuales nosotros debemos de orar por Jerusalén y por los judíos. Padre, gracias por este día. Te pido pues que tú hables a través de mí, que cada quien pueda entonces ser edificado conforme a lo que el Espíritu quiera decir a la iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ¿por qué orar por Jerusalén y los judíos? Y nuestro texto guía está en el Salmo 122, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aquí en Estados Unidos, hermanos, en Estados Unidos, nosotros declaramos la guerra contra el terrorismo en septiembre 11 del 2001. Pero en Israel los judíos han luchado esta guerra por décadas. Ahora mismo se ha trazado una línea en la arena, por decirlo así. ¿Para qué? Para la batalla por Jerusalén. Y por esta razón, más que nunca antes, nosotros los cristianos debemos de orar por la paz en Jerusalén y los judíos. Es necesario que el cristiano entienda muy bien las dispensaciones bíblicas. Y vamos a explicar el por qué nosotros debemos entonces orar por la paz en Jerusalén y los judíos. Y usted puede ver ahí en la gráfica, septiembre 11, cuando los aviones de los terroristas fueron clavados allí para destruir las Torres Gemelas y también el Pentágono, ¿sí?, causando gran mortalidad. Desde allí el musulmanismo extremista, el Islam militante, ha querido tratar de acabar con las raíces cristianas que tiene nuestra nación, los Estados Unidos de América. Y también la moralidad se ha deteriorado debido a que nos hemos apartado de los principios bíblicos, y el humanismo, por otro lado, está atacando a esta nación. Pero aún así, tenemos que entender también que la nación de Israel ha estado debatiendo esta guerra desde hace muchas décadas. Y usted ve, tiene grupos como el grupo Hamas en la franja de Gaza, en donde actualmente y una y otra vez ha estado haciendo guerra. ¿Contra quién? Contra Israel. Y usted también tiene el grupo Hezbollah en el Líbano, quienes quieren implantar un estado islámico en el Líbano. También ataca desde el norte a Israel cuando le plazca, ¿verdad? Pero hoy en día también tenemos un grupo nuevo que está avanzando, que es el Estado Islámico, con sus siglas EL o IS en inglés, IS, ¿verdad? ¿Y cómo se ha levantado este grupo? Su líder se llama Bar al-Baghdadi, y este hombre se proclama un calif del Islam, y quiere instituir, por decirlo así, un califato, como volvieron nuevamente al Imperio Otomano, en donde un hombre gobierne sobre todas las naciones del Islam. Y sus ambiciones, sus objetivos, son objetivos de extensión, de conquistar tierras. En la actualidad, en el momento que se está haciendo esta predicación, pues ha agarrado gran cantidad de terreno en Siria y también en Irak. Y su objetivo es básicamente cubrir casi todo el Medio Oriente. Quiere extender su terreno a Jordania, número 1, segundo Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, Turquía y Chipre. O sea que tienen una gran agenda de querer acaparar, ¿verdad? Y para eso también su líder tiene como blanco la ciudad de Nueva York para hacer un atentado terrorista, ¿sí? Es bien importante que nosotros sepamos
que hay 7 razones bíblicas por las cuales nosotros debemos orar por Jerusalén y los judíos. Y entendiendo estas razones, es que nosotros como cristianos debemos de apoyar, ¿verdad? Y es necesario que usted tome apuntes acerca de estas 7 razones, porque de aquí va a depender mucho también nuestras bendiciones. Y vamos a ver entonces las 7 razones bíblicas por las cuales debemos de orar por Jerusalén y los judíos. La primera es por la promesa de la bendición de Dios. ¿La promesa de qué? De la bendición de Dios. La promesa de la bendición de Dios. Ahí usted tiene los versículos bíblicos para que vamos yendo. Tenemos aquí, como vimos en el Salmo 122:6, nos dice la palabra de Dios: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Sean qué? Prosperados los que te aman. ¿Cuántos de aquí aman a Israel? Amén. Y vamos a ver muchas razones bíblicas el por qué debemos de amar a Israel. Miren lo que dice Isaías 62, del 6 al 7, por favor. Isaías 62, del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios ha prometido colocar a Israel, de acuerdo a Isaías 62, 6 al 7, de que ha prometido restablecer a Jerusalén y ponerla por alabanza en la tierra. El Señor dijo muy bien cuando nos enseñó a los discípulos a cómo orar, y les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sabemos muy bien que un día Dios va a gobernar durante 1000 años con Jesucristo, y nosotros, la iglesia, durante el milenio. Y los reinos de este mundo van a pasar a ser los reinos de nuestro Dios. Entonces, la primera razón por la cual debemos de orar por Jerusalén los judíos es por la promesa de la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene esa promesa y se va a cumplir? Amén. Así es, tanto que fue una de las razones por las cuales los judíos creyentes del primer siglo debían de orar: y venga tu reino, haga tu voluntad así en los cielos como en la tierra. ¿Sí? El orar por Jerusalén y los judíos trae gran bendición tanto para individuos como iglesias y naciones. El orar por la paz en Jerusalén fue siempre el añoro de los profetas hebreos del Antiguo Testamento. Ese fue siempre el añoro de ellos, el tener paz. Pero ¿qué pasa? El Señor les puso a través del pacto de Deuteronomio, ¿cierto? El pacto inmobiliario, por decirlo así, de la tierra, de las bendiciones de la tierra. Le colocó 2 montes, y en un monte representaban las maldiciones y en el otro las bendiciones. Y si ellos obedecían a la palabra de Dios por medio de la fe, entonces Dios le iba a traer grandes bendiciones. Pero también si no obedecían a la palabra de Dios, Dios le iba a traer maldiciones. Quiere decir que ellos serían esparcidos por toda la tierra, serían invadidos por naciones gentiles, y fuera eso, también la tierra no les iba a producir su fruto, ni les iba a llover, dice la palabra de Dios. Pero hoy en día tenemos, en el año 1948, Dios también prometió que el mismo que los dispersa es el mismo que los reúne. Y como dice la profecía de Ezequiel 37, la profecía de los huesos secos, fueron reunidos en la tierra y se formaron como nación, aunque en su mayoría en incredulidad. Pero así nos dice la palabra de Dios que va a ser, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra de Dios tiene promesas de la bendición de Dios para Israel, y ese siempre ha sido el añoro de ellos. Miren lo que dice Joel 2:17. Joel 2:17. Siempre el añoro de los profetas antiguos era por la paz en Jerusalén, Israel. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y tú sabes, en el Antiguo Testamento, cuántas veces fueron exiliados ellos de su tierra debido a su desobediencia.
pero el clamor de los sacerdotes es por las promesas de Dios, ¿cierto? Por las promesas de la bendición de Dios. Tenemos también el ejemplo de Jesús cuando fue rechazado. Oró en lamento y lloró por Jerusalén. Vamos allí, por favor. Lucas 13. Lucas 13 nos dice la palabra de Dios. Lucas 13 del 34 al 35 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no qué? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ellos no quisieron recibir al Mesías mediante la fe en Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice claramente, la palabra dice aquí: hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digas, ¿qué, hermano? Bendito el que viene en el nombre del Señor. La paz vendrá a Jerusalén de nuevo cuando ellos reconozcan a su Mesías, que viene a rescatarlos de la persecución del anticristo durante la tribulación mundial. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Paz no vendrá en realidad a Jerusalén y a los judíos ni a Israel hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que quiere decir que cuando nosotros oramos por la paz en Jerusalén, en realidad estamos orando ¿por quién? Por la venida del Mesías, ¿verdad? Porque es el único que puede traer la paz, como Él lo prometió en Isaías 62, 6, 7, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Otra profecía nos dice también el Señor Jesucristo, después de que fue rechazado, en Lucas capítulo 19, por favor, miren ahí la palabra. Lucas 19, del 41 al 44. Amén. Y dice la palabra: y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella. Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Porque el que le podía traer la paz era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Mesías, tenía que dar primero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su vida en la cruz, como lo anunció su profeta Juan el Bautista. ¿Sí? Pero que dice: mas ahora está encubierto de tus ojos por su incredulidad, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes ¿de qué? Te estrecharán, dice la palabra de Dios, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. No dejarán piedra sobre piedra. El Señor estaba profetizando la destrucción del templo 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, para ser más exactos. Fue cuando el templo fue destruido y gran cantidad de judíos fueron muertos. ¿Sí? Porque los romanos comenzaron a perseguir a los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, de tu visitación. El Mesías los había visitado. Jesucristo, Señor. ¿Ha conocido usted como persona que está asistiendo aquí a Jesús? ¿Ha conocido usted el tiempo de su visitación? Así como la nación rechazó al Mesías y no conoció el tiempo de su visitación, quizás usted está sentado aquí y no ha conocido que Cristo vino para morir por sus pecados conforme a las Escrituras y para resucitar entre los muertos, para que usted pueda obtener el perdón de pecados y como regalo la vida eterna por medio de su resurrección. Es posible que usted también no haya conocido todavía el tiempo de su visitación, no ha respondido por la fe a creer en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué debemos de orar por Jerusalén y los judíos? Primero, por la promesa de la bendición de Dios. Ahora veamos la segunda razón, hermanos. Por nuestra deuda a los judíos.
Nosotros le debemos mucho a los judíos. Nosotros los cristianos gentiles le debemos mucho de cierta manera a los judíos. Romanos 3 del 1 al 2 nos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío y de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios le fue confiada a la nación de Israel, a los judíos primeramente, y por eso usted y yo le debemos a ellos todo el Antiguo Testamento y la mayor parte, en su mayoría, del Nuevo Testamento, escrito por hebreos judíos, para que usted y yo podamos ser ¿qué? Coherederos de la gracia de Dios mediante su Mesías, Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo debemos de estar agradecidos. ¿Por qué? Por nuestra deuda de los judíos, porque ellos nos trajeron la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es. A ellos se les fue encomendado los oráculos de Dios, quiere decir la palabra de Dios. También, hermanos, es interesante mirar que fueron los judíos los que nos dieron la Biblia entonces, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios utilizó al pueblo judío para transmitir su palabra. Estos escribas que utilizaban el pergamino y bien detallado y bien se percataban de que todo lo que se estaba escribiendo los copistas, que todo fuera escrito tal cual como el Señor había recibido su palabra a ellos escrita, ¿verdad? Tanto que si se equivocaban en una palabrita, rompían toda la página y volvían a escribirla de nuevo. ¿Todo eso para qué, hermanos? Para que usted y yo pudiéramos tener la Biblia en nuestras manos. Amén. Todos los discípulos, todos los apóstoles, judíos, hebreos, creyentes, ellos dieron su vida, muchos en martirio, ¿cierto? La gran mayoría, para que usted y yo pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Unos recibieron piedra y murieron apedreados, otros encarcelados, otros básicamente crucificados boca abajo, de patas arriba hacia abajo, como le pasó aquí a Pedro, ¿verdad? Según la historia secular. Y así sucesivamente, otros fueron decapitados, ¿sí? Y así sucesivamente la palabra de Dios nos ha llegado a través de mucha sangre. La palabra de Dios dice que la semilla del cristianismo es la sangre de los mártires. ¿Sí? Primera de Pedro 1, del 10 al 12 nos dice, Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros, nosotros, la iglesia, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación. ¿Qué hacían ellos? Inquirían y diligentemente indagaban acerca de la salvación, quiere decir la aparición del Mesías, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, escúcheme bien, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quiénes eran diligentes? Los profetas del Antiguo Testamento. Eran diligentes y buscaban el tiempo de su aparición y la persona que es del Mesías. Y sí que algunos de ellos pudieron ver claramente quién era el Mesías. ¿Se acuerdan? Simeón identificó claramente el tiempo de su aparición y digo: oh Dios, gracias doy a ti que ahora mis ojos han visto a mi Salvador. Cuando tenía al niño Jesús en las manos, que él iba a ser levantado, ¿para qué? Para hacer tropiezo para muchos, pero también para que muchos sean levantados. Para algunos iba a ser condenación, pero para otros salvación. Condenación para los que no creen y salvación para los que creían. Y también él veía que venía la salvación hacia los gentiles.
Porque este hombre era un hombre que inquiría el tiempo, la aparición del Mesías y su persona. Y también tenemos a Ana, también profetizó algo acerca del Mesías. Hombres y mujeres que cuando apareció el Mesías, hermanos, ellos sabían muy bien el tiempo de su aparición. ¿Sí? Estaban pegados de la profecía bíblica. Ellos fueron quienes nos dieron al Mesías, hermanos. Por eso nosotros debemos entonces, ¿de qué? Debemos de orar por Jerusalén. Porque ellos tenemos una deuda a los judíos. Ellos no solamente nos dieron la palabra de Dios, la palabra escrita, sino que también de ellos vino la palabra viva, encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo. Un hombre judío, nacido según la carne, dice la palabra de Dios, descendiente de ¿quién? De Abraham y de David. Si bien los judíos de hoy en día ortodoxos están esperando a Jesús ben David, ellos olvidaron que primero tenía que venir Jesús ben José, el sufriente de Dios, así como José sufrió, ¿se acuerdan? Injustamente. ¿Se acuerdan? La historia de José en el Antiguo Testamento. Primero era una corona de espinas la que Jesús iba a ser coronado para que nosotros pudiéramos ser sanados y curados por su llaga. Pero después era necesario que fuera coronado con la corona de que le prometió el reino, el Padre, ¿verdad? Iba a ser coronado como Jesús ben David, con la corona, para tener un reino milenial durante el futuro. Bien, ellos estaban esperando un libertador político para destronar a Roma del control de Israel. Ellos no estaban esperando lo que estaba escrito, que el Mesías tenía que sufrir, el siervo sufriente de Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha levantado el Señor, verdad? El brazo del Señor, ¿cierto? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. Nosotros estuvimos por azotado y vencido de Dios. Mas para el creyente es para salvación, porque para eso Él vino, para salvar las almas del pecado. Ellos fueron los judíos que, a pesar de que la gran mayoría hoy en día son incrédulos, nos dieron el Mesías. Romanos 9, del 4 al 5, miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 9, del 4 al 5. Dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Tenemos gran deuda a ellos porque nos dieron al Mesías. María y José siendo su padre adoptivo, ambos tenían descendencia davídica y abrahámica. ¿Para qué? Para que de esta manera él tuviera las credenciales de ser el rey de los judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Gloria a Dios. Ahora continuamos. ¿Por qué debemos orar por Jerusalén y los judíos? Primero, por la promesa de la bendición de Dios. Segundo, por nuestra deuda a los judíos. Ahora veamos la tercera razón, por la prioridad en el plan de Dios. La prioridad en el plan de Dios. El Evangelio fue dado a los judíos primero. Ellos tienen el privilegio en tiempo y en prioridad. En tiempo y en prioridad. Romanos 1:16, vamos allí, hermanos. Romanos 1:16. Nos dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío que es allí, primeramente, y también al griego. Por eso entonces debemos de orar por Jerusalén y los judíos, porque ellos tienen que la prioridad, por la prioridad en el plan de Dios. El Evangelio fue predicado primeramente a los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, los poquitos judíos que sí le recibieron, y todos nosotros quienes por la fe hemos puesto la fe en Él para ser salvos, hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Entonces la prioridad venía ¿con quién? Con Israel. Al principio le decía a los discípulos, ir y predicar primeramente a la casa de Israel, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una deuda que tenemos hacia Él. La iglesia del primer siglo fue netamente judía, ¿sí lo sabía? Ejemplo tenemos en el día de Pentecostés, Hechos 2, del 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno en su propia lengua, en la que hemos nacido? Todos estos judíos que habían nacido en la dispersión en otros países que no eran Israel, venían a celebrar la fiesta del Pentecostés, y para sorpresa cada uno comenzaba a escuchar el Evangelio, las maravillas de Dios en su propio idioma de las naciones donde habían crecido. Y dice, pardos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, y en Judea, y en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las naciones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, las buenas noticias del Evangelio. Amén. También vemos que debemos de entender que la iglesia tiene un continuar sobre el pasado, el presente y el futuro de Israel. El hecho de que la mayoría de Israel rechazó al Mesías en el primer siglo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. Dios va a cumplir su promesa. El hecho de que la gran mayoría rechazó al Mesías y hasta el día de hoy la gran mayoría lo sigue rechazando, no quiere decir que Dios ha fallado en sus promesas. Miren lo que dice Romanos 9, del 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Como descendiente. Aquellos quienes pusieron su fe ¿en quién? En Jesucristo, el Señor, esos son los que son contados como descendientes. Los judíos hoy en día piensan que son hijos de Dios por descendencia física, ¿sí me entienden, hermanos? No por nacimiento espiritual, mediante la fe en Jesucristo. Por eso hay muchos judíos que, aunque son parte del programa del pueblo de Dios, no significa que son hijos de Dios, tienen que creer en el Mesías. Es más, el libro de Santiago se hace un claro énfasis de que gran parte de la iglesia era conformada de creyentes judíos, verdaderos judíos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque por ahí anda un movimiento dentro de la iglesia cristiana que se llama la teología del reemplazo, en la que dice que puesto que Israel rechazó al Mesías, entonces la iglesia se volvió Israel, porque sí creyó en el Mesías, y no es cierto. Y es lástima ver que estos creyentes no apoyan ni oran por la Israel presente, ni por los judíos presentes. Y mire, hay muchas cosas que muy buenas acerca de la reforma, ¿verdad? De Martín Lutero, excelente. Nos enseñó que el hombre es solamente salvo por la sola fe en Cristo únicamente, su obra completa en la cruz. Excelente, la salvación. Pero él tenía algo que no estaba correcto. Era su odio a los judíos. Sí. Y por eso hoy la teología del reemplazo, hermanos, está reinando por todo lado, y todavía se combina la teología del reemplazo con el calvinismo, ¿verdad? De los 5 puntos. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Nosotros tenemos que conocer muy bien que Dios tiene las dispensaciones bíblicas. Dios se concentró en su nación de Israel para revelar al mundo
su gloria en el Antiguo Testamento. Luego, cuando Él vino a los suyos no le recibieron, entonces Dios, por medio de Jesucristo, dijo que ella se iba a dirigir ahora a los gentiles, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos, dice la palabra de Dios. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no conocieron el día de su visitación. Ahora Él se escondería y comenzó a hablarles en parábolas para que no entendieran y no se convirtieran, porque ellos primero endurecieron, ahora Dios les endureció el corazón, pero un día Dios los va a salvar, dice la palabra. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 2, nos dice que había una presencia judía de la iglesia, aún cuando escribió el libro de Santiago. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos míos, creyentes judíos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas por la persecución. Y ahí reconoce que las 12 tribus todavía estaban siendo reconocibles dentro de los creyentes. El hecho de que eran hijos de Dios no quería decir que ellos habían perdido su etnicidad. Siguen siendo judíos, pero convertidos a Cristo. Las 12 tribus estaban claramente allí definidas. Y en el libro de Apocalipsis usted también las ve definidas durante la tribulación, ¿verdad? Aún en el libro de Apocalipsis, en las cartas enviadas a la iglesia de Esmirna y Filadelfia, se asume dicha presencia judía. ¿Y cómo? Condenando a aquellos judíos que pretendían ser creyentes cuando en realidad no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. O sea que usted ve que la iglesia del primer siglo era netamente ¿qué? Judía. Ahora, debido a que los judíos tienen el privilegio en el plan de Dios, en tiempo y en prioridad, esto nos debe enseñar a la iglesia de hoy algo muy importante, hermanos: a no ser arrogantes en cuanto a nuestra elección. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque de acuerdo a la ilustración del árbol de olivo de Pablo, en Romanos 11, del 17 al 18, no somos nosotros los que apoyamos la raíz, sino la raíz la que nos sustenta a nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11 para que entendamos un poco mejor. Romanos 11, del 15 al 23, sigamos el programa de Dios para Israel. Romanos 11, del 15 al 23. ¿Están allí? Amén. Amén. Muchos romanos convertidos se estaban jactando, y otros que no eran convertidos pero estaban allí asistiendo, pero no estaban decisos si creer en el Mesías, se jactaban de los judíos. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí en Romanos 11, de 15 al 23? Nos dice: porque si su exclusión, dice la palabra de Dios, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Lo que está diciendo el Señor aquí es que por su exclusión, nosotros los gentiles hemos sido ¿qué? Reconciliados con Dios. Somos la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Hablando de la admisión de Israel en el futuro. Sino vida entre los muertos. Van a tener vida espiritual porque van a creer en el Mesías cuando venga por segunda vez. Y muchos durante la tribulación van a creer en el Mesías. El Señor va a tener allí 144,000, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, testigos de Israel, 12,000 de cada tribu, como testigos. Y va a enviar también sus 2 testigos, que va a ser ¿quién? Elías y Moisés. Y hará grandes señales que muchos de los judíos van a creer en el Evangelio. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si las primicias son santas, quiere decir separadas para un propósito, también la masa restante. Y si su raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, porque Dios utiliza la ilustración de un árbol de olivo para mostrar que ellos eran las ramas originales. Pero ¿qué pasa si algunas de las ramas fueron desgajadas en incredulidad? Y tú, siendo olivo silvestre, o sea que no pertenecíamos los gentiles nosotros a ese árbol, has sido injertado en lugar de ellas, de las ramas naturales, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y la raíz es Cristo, hermanos. Hemos sido injertados en contra de la naturaleza. Yo no sé si usted ha visto los injertos que hacen hoy en día de los árboles, ¿verdad? Hacen injertos.
Pues bien, nosotros fuimos injertados, porque nosotros éramos un árbol silvestre, y fuimos injertados en un árbol de olivo, para mostrar muy claramente que la salvación también era para los gentiles. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Por su incredulidad fueron, ¿qué? Desgajadas. ¿Por qué fueron desgajados ellos? Por su incredulidad. No quiere decir que todos fueron desgajados, porque el apóstol Pablo era un judío. Los creyentes del libro de Santiago también eran judíos. Esos permanecían en el olivo. ¿Por qué? Porque fueron creyentes. Dice, pero tú por la fe estás en pie. Es la fe lo que nos injertó a la savia de la raíz, que son las promesas de Dios por medio de los patriarcas. Dice, no te ensoberbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, porque había unos romanos que todavía están indecisos, o creo o no creo. Y sabe una cosa, cuando venga el rapto, Dios ya no se va a enfocar más en los gentiles, sino que se va a enfocar en la nación de Israel. Por eso es importante que la persona crea, porque una vez pase el rapto, hermano, va a ser difícil creer, por cuanto usted va a creer la mentira, por cuanto no recibió el amor de la verdad para ser salvo. ¿Y cuál es el amor de la verdad para ser salvo que necesitamos recibir mediante la fe? Es a Cristo el Señor. Usted necesita creer que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Amén, Señor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, versículo 22. La severidad ciertamente con los que cayeron, hablando con la incredulidad de Israel, pero la bondad para contigo, para con nosotros. Si permaneces en ¿qué? En esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos ¿qué? A injertar, dice la palabra de Dios. ¿Quién los va a injertar de nuevo, hermanos? El Señor. El Señor se va a enfocar en la nación de Israel para proveerle salvación como nación en gran cantidad durante la tribulación. Ahora, ¿por qué debemos de orar por Jerusalén y los judíos, hermanos? Primero, por la promesa de la bendición de Dios. Segundo, por la deuda de los judíos. Tercero, por la prioridad en el plan de Dios. Ahora veamos la cuarta razón: por su necesidad de iluminación espiritual. Por su necesidad de iluminación espiritual. ¿Cuántos quieren que los judíos se conviertan a Cristo? Amén. 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 Veamos lo que dice la oración de Simeón cuando tuvo el privilegio de ver y cargar al Mesías en sus propios brazos. Lucas 2, del 28 al 32. Lucas 2, del 28 al 32 dice: le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿A los quién? A los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre veía que Jesús no solamente era para los judíos, Jesús era también salvador. ¿Para quién? Para los gentiles. ¿Sí? Por su necesidad de iluminación espiritual. No todo Israel miró con esa iluminación que tuvo Simeón. Ellos pensaban que la salvación era solamente para quién, para los judíos. Nosotros somos de nuestro padre Abraham, decía, como que dice, el resto se perdieron, ¿verdad? Pensaban que era por descendencia física. Israel necesitaba ver la gloria de Dios en Jesucristo como su Mesías. Pablo nos dice en Romanos 11 nuevamente, Romanos 11:1, que dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Si Dios hubiera desechado completamente a su pueblo y no hubiera tenido un remanente, entonces Pablo no hubiera sido salvo en el camino de Damasco. Amén. Amén. Dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice la palabra. Ahora mire usted lo que dice la palabra en el versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, se le endureció el corazón en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta que haya entrado qué, hermano? La plenitud de los gentiles. Versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Es por causa de los padres que Dios tiene misericordia de Israel. ¿Sí? Nosotros entonces, hermanos, nos dice la palabra de Dios, debemos de entender que el endurecimiento de Israel es en parte, porque un día Él los va a salvar cuando vean su libertador viniendo desde Sión. Dice la palabra de Dios que ellos verán y llorarán como llorarán por el unigénito, y creerán que aquel Mesías que vino hace 2000 años, ese era el verdadero Mesías, en el cual ellos necesitaban salvación. Y van a creer de todo corazón y van a confesar con su boca que Jesucristo es Señor. Entonces todo Israel será salvo de la persecución del anticristo. ¿Sí? La gran mayoría van a entrar al milenio porque se van a salvar. ¿Sí? Ahora, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que el endurecimiento o enceguecimiento de Israel es entonces, ¿qué, hermanos? Temporal. Lucas 21, 24 nos dice: Jerusalén será hollada por los gentiles, como lo hemos leído, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, hay que distinguir entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles tiene que ver con la iglesia. La plenitud de los gentiles se termina cuando la plenitud de los gentiles entre. Quiere decir, cuando el rapto suceda. Ahí va a ser la plenitud de los gentiles, y luego Dios se va a enfocar con la nación de Israel, de acuerdo a Romanos capítulo 11, 25. Y luego todo Israel será salvo. Dios se va a concentrar con ellos durante la tribulación. ¿Sí? Ahora, el tiempo de los gentiles, Jesús dijo que el tiempo de los gentiles tiene que ver entonces con la dominación gentil sobre la nación de Israel, empezando desde el exilio babilónico. ¿Se acuerdan la estatua de Daniel capítulo 7 y capítulo 2? Y las bestias nos muestra que Jerusalén, debido a ¿qué? A su rebelión, iba a ser hollada por los gentiles hasta que Él venga por segunda vez. ¿Sí? Hoy en día, ¿sabe quién domina? Aunque se estableció como nación en 1948 como cumplimiento parcial de Ezequiel 37, poniendo los huesos juntos, como nación, ¿verdad? Después de 1000 y pico de años de no existir como nación en su tierra, todos los judíos vivían en todos los diferentes países. Ahora todavía muchos viven en diferentes países, pero muchos están mudando para allá. La nación nació en 1948 por resolución de las Naciones Unidas. Pero a pesar de que están allí, hermanos, ellos necesitan iluminación espiritual para ser salvos. Y Dios se la va a dar cuando Él venga por segunda vez y durante la tribulación por medio de sus testigos. Pero por lo tanto, Jerusalén será hollada por los gentiles. Lo que quiere decir, hermano, que lo que usted ve de guerra y que Israel se defiende y todo eso, un día va a ser hollada. ¿Sí? Ha sido hollada muchas veces. En el año 70 fue hollada, pero va a ser hollada nuevamente por los gentiles cuando venga la batalla del Armagedón. ¿Sabe quién controla usted? ¿Sabe quién controla el monte del templo? En donde está el domo de la roca musulmana y todo eso, que es donde realmente va a reedificarse el nuevo templo. Algo tiene que suceder con ese domo de la roca para que se pueda edificar nuevamente el templo en la tribulación. No sé si a través de una guerra va a ser destruido y el anticristo va a permitir entonces, como dice la palabra de Dios, reconstruir el templo en Jerusalén. Pero ¿sabe? Claramente nos muestra la palabra de Dios que ese endurecimiento y seguimiento es temporal, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Sí? ¿Sabe quién domina el monte del templo hoy en día? Las Naciones Unidas. Los gentiles controlan el monte del templo, no los judíos. ¿Sí? Y las Naciones Unidas como que tienden más hacia darle beneficio a los palestinos que a los israelíes. Es un problema constantemente, ¿verdad? Pero un día Jesús va a gobernar desde allí. Amén. Por 1000 años. No son ellos quienes van a tomarlo, sino Jesús quienes se los va a dar. Debemos de entender eso. El endurecimiento es parcial hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
Dice Jeremías 31, del 3 al 4, nos dice la palabra de Dios, Jeremías 31, del 3 al 4. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, dice, diciendo, con amor eterno te he amado. Yo sé que muchos de nosotros utilizamos ese versículo para decir cómo nos ama el Señor. Podemos sacar una aplicación, pero en realidad el contexto está hablando a la nación de Israel y está hablando sobre todo a los creyentes israelitas. Por amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Aún te edificaré, miren que está hablando a la nación, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Un día Jerusalén será libertada, pero por el Mesías, y todas las promesas davídicas y todas las promesas del nuevo pacto van a ser cumplidas durante el reino milenial. O sea que el endurecimiento de Israel es parcial, hermanos. Dice Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hasta hoy en día hay todavía remanente de judíos convertidos a Cristo, llamados judíos mesiánicos. Y hay que orar por ellos porque ellos le predican a los judíos allá mismo en Israel, hermano, para que se conviertan al Mesías. Amén. Miren lo que dice, Israel necesita entonces que un avivamiento espiritual para que acepten por la fe a Jesucristo como su Rey y Salvador, como aquel Mesías que ellos esperan, a Josué ben David. Necesitan experimentar un avivamiento como el que tuvieron los discípulos en el monte de la transfiguración, como usted lo puede ver en Marcos 9, del 1 al 3, cuando el Señor le resplandeció su rostro y vieron ahí a Elías y a quién, a Elías y a Moisés, mostrando un preludio, una antesala de cómo será la vida milenial, ¿cierto? Y cómo Dios mandará a sus dos testigos fieles durante la tribulación, aunque el anticristo los destruirá, pero se levantarán entre los muertos y ascenderán al cielo, y inmediatamente después de eso vendrá el Señor Jesucristo, y las naciones temblarán, hermano, porque el Señor viene a darle término a la batalla del Armagedón, cuando los gentiles van a tratar de hollar y conquistar o derrotar a todos los israelitas. Ahora, ¿por qué debemos de orar por la nación de Israel y los judíos? Primero, por la promesa de la bendición de Dios. Segundo, por nuestra deuda a los judíos. Tercero, por la prioridad del plan de Dios. Cuarto, por su necesidad de iluminación espiritual. Ahora veamos la quinta razón, porque es una inversión que traerá dividendo espiritual. Es importante entender que Dios no ha terminado con la gente judía. Escúcheme bien. Es cierto que ellos se han enceguecido a la verdad espiritual. También es cierto que ellos rechazaron al Mesías del primer siglo, no creyendo por él por la fe. Es cierto que Dios los puso a un lado por un tiempo para hacer disponibles sus bendiciones a los gentiles. Pero debemos de entender que su exclusión es solo ¿qué? Temporal, como lo hayamos leído, es temporal. Lo leímos en Romanos 11, del 1 al 2 y el 25 al 30, ¿verdad? Es temporal. Es por la causa de la promesa a los patriarcas. El patriarca Abraham vio que los gentiles también iban a ser salvos, porque le prometió tres cosas a Abraham: la tierra, desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Hoy solamente tiene el 10% de esa tierra. Dios le va a dar esa tierra durante el milenio. El pacto es el pacto inmobiliario. Le prometió la tierra, le prometió bendiciones, ¿cierto? Y le prometió también que la simiente. En su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, incluyendo usted y yo. Él veía también a los gentiles siendo salvos por medio de la fe en Cristo. Amén. Hermanos, y eso es lo que el Señor, y también le prometió un reino. ¿Con quién? Con David, con el pacto davídico. Todo eso se va a cumplir como el nuevo pacto. Todo eso se va a cumplir durante el milenio. Dios se va a enfocar nuevamente con Israel. Israel sigue siendo la amada de Dios. La amada de Dios. No porque Israel merezca hacerlo, no porque ellos sean mejores que otras naciones, no porque ellos no se mofan de su incredulidad, porque si bien lo hacen, todo el tiempo se mofan. No porque su ejemplo siempre haya sido ejemplar, porque no siempre lo ha sido, sino ¿sabe por qué, hermanos?
¿Sabe por qué? Sino más bien porque la promesa de Dios hecha a los patriarcas, ¿a quién? Abraham, Isaac y Jacob, son irrevocables. Es decir, sin arrepentimiento o sin cambio de mentalidad. Dios no hace errores, Él cumple sus promesas conforme a su elección. Sus promesas continúan intactas a pesar de que la mayoría de Israel permanece en incredulidad. Amén. Es más, Apocalipsis 7 nos habla del rol futuro que tendrá Israel durante el gran periodo de la tribulación, de la gran tribulación mundial. Cada una de las 12 tribus de Israel serán selladas con el sello de la salvación de Dios durante los últimos 7 años de la tribulación. Leamos Apocalipsis 7 del 2 al 4, por favor. Apocalipsis 7 del 2 al 4. Ellos junto con los 2 testigos, hermanos, serán gran testimonio para la nación de Israel durante la tribulación, ya después del rapto, hermano. ¿Amén? Apocalipsis 7 del 2 al 4 nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado con sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí comienza a decir 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Claramente porque el Señor cumple sus promesas. Amén. Sus promesas. Sus promesas. Ezequiel 9:6 nos dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, cuando entonces la nación necesitaba ser ¿qué? Santificada, ¿verdad? De igual manera Dios tiene sus sellados durante la tribulación. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 24? Mateo 24 nos dice: y será predicado este evangelio, el evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Es cuando se predique todo el evangelio que viene el fin. Sexto, debemos de orar por los judíos los judíos y la nación de Israel, por el resurgimiento del antisemitismo, como vimos al principio. Ahora tenemos la amenaza del grupo ISIS o el Estado Islámico, ¿verdad? Y también tenemos todo lo que es el Al-Qaeda por otro lado, y también tenemos los palestinos, ¿verdad? Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. ¿Quiénes son los enemigos de Israel hoy? Son todos estos terroristas, ¿verdad? Y un día se va a cumplir una invasión por parte de ellos en Israel, pero van a ser vencidos por el Mesías. ¿Cómo va a ser vencidos por el Mesías? Dios va a provocar algo sobrenatural que ocurra para que ellos sean destruidos. Quizás ahí, según lo que yo pienso, es donde va a ser destruido el domo de la roca, y el anticristo va a poder adjudicarse esa victoria como si fuera de él. ¿Para qué? Para permitir la reconstrucción del templo durante la tribulación. ¿Sí? Ese está en el Salmo 83, de 6 al 8, hermano. Por causa de tiempo no alcanzamos a llegar allí, pero son los mismos enemigos: los edomitas, que muchos piensan que son los palestinos de hoy; los ismaelitas, que son los árabes musulmanes; Moab, y los agareros, y todos los demás enemigos. Dice la palabra de Dios, el Salmo 83, esa batalla. Y por último, debemos de orar por la nación de Israel, porque ellos son la llave del futuro de las bendiciones de las naciones del mundo. Dios prometió a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, no solamente Israel. Nosotros vamos a ser parte de ese milenio, y así a través del Mesías prometido, muchos gentiles en el mundo han recibido la salvación de Dios. Amén. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Génesis 12, del 2 al 3: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios cumple su promesa, tanto para naciones que apoyan a Israel, como también aquellas que la rechazan, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Vimos 7 razones por las cuales debemos de orar por Jerusalén y los judíos. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a orar por Jerusalén y a los judíos, apreciando estas 7 razones por las cuales debemos de orar por ellos.
Gracias por habernos injertado en el árbol de olivo para que podamos ser participantes de las promesas abrahámicas, Señor, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, si una persona no ha puesto su fe en Jesucristo, sea judío o gentil, que hoy ponga su fe en Él, porque solamente por la obra completa de Cristo en la cruz, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, es que nos puede dar la vida eterna. Te pido, Padre, pues, que nos bendigas y bendice a la nación de Israel. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.